Esta función básicamente va a estar en relación a la capacidad de movimiento que van a tener, ¿sí? Y la estructura básicamente va a estar en relación a qué tipo de tejido se va a encontrar entre los huesos o entre las estructuras duras que están uniéndose para formar una articulación, ¿sí? Entonces, por eso destacamos que de acuerdo a la estructura, es decir, de acuerdo a qué cosas vamos a encontrar entre los elementos duros que forman una articulación, decimos que hay articulaciones fibrosas, obviamente ahí habrá tejido conectivo denso, hay articulaciones cartilaginosas, entre los elementos habrá cartílago y articulaciones sinoviales. ¿Qué es lo que va a haber ahí entre las estructuras que forman una articulación? Un líquido, ¿no? El líquido sinovial. Y en relación a la función, decíamos que en la función se relaciona más con con la amplitud de movimientos que va a tener una articulación. Entonces ahí podemos tener articulaciones sinartrósicas, casi sin movimiento. Articulaciones anfiartrósicas, pocos movimientos o movimientos limitados. Y articulaciones diartrósicas, que tienen una amplitud de movimientos, ¿sí? Entonces, uniendo las dos cosas, la estructura y la función, podemos nosotros también ir relacionando las cosas, ¿no? Por ejemplo, las articulaciones fibrosas son generalmente articulaciones de poca movilidad, sinartrósicas. Las articulaciones cartilaginosas tienen poca o limitada movilidad. Podrían ser anfiartrósicas. Mientras que las articulaciones sinoviales, ¿sí? Van a tener una amplitud de movimientos, entonces también formarían o serían articulaciones diartrósicas, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta a la vez esta clasificación, que las separa como a la vez las va a unir. Por ejemplo, las articulaciones fibrosas, ya hemos dicho que tienen poca movilidad o nula movilidad, ¿sí? Estas articulaciones, además de tener poca movilidad o ningún movimiento, no tienen, como sí lo van a tener las articulaciones sinoviales, no tienen un espacio entre las estructuras que forman la articulación, ¿sí? Los huesos, en este caso decimos los huesos, o estructuras duras, se unen por tejido conectivo denso irregular. Y dentro de las articulaciones fibrosas vamos a tener nosotros las suturas, las sindesmosis y las gonfosis. En el caso de las suturas, ¿sí? Son articulaciones que tienen escaso tejido conectivo denso irregular. Entonces, eso significa que en este caso los huesos, vamos a hablar de los huesos, están íntimamente unidos, íntimamente cerca, ¿sí? ¿Y dónde vamos a destacar este tipo de articulaciones suturales que tienen poco movimiento, por lo tanto serían también sinartrósicas? Estaría a nivel de los huesos que forman la bóveda del cráneo, por ejemplo, que son huesos planos, ¿no? Entonces, en el esquema aquí podemos ver un hueso, otro hueso, y entre ellos una escasa cantidad de tejido conectivo denso irregular, ¿sí? Eh, estas denominadas suturas, ¿sí? Que son sinartrosis, van con el tiempo a ir desapareciendo. Cuando somos niños, recién nacidos, sobre todo, es muy notorio que hay unas zonas amplias separando los huesos del cráneo, ¿no? Sobre todo entre los huesos frontales y los parietales, ¿no? Ahí hay una fontanela, la fontanela anterior, ¿no? Entonces es una sutura amplia, pero que luego va a ir desapareciendo. A partir de los
40 años en adelante se empieza a adelgazar y a los 60, 70 prácticamente no hay suturas. Entonces, por ejemplo, la ausencia de suturas en la superficie del cráneo es una manera de ir calculando la edad que pueda tener una persona, ¿sí? Entonces, ya no hay estas suturas. Entonces, ¿qué se dice que ha ocurrido? Al desaparecer la sinartrosis, se ha formado una sinostosis, o sea, una unión de huesos. Esto es normal, repito, en la edad adulta, en la vejez, pero no es normal en la niñez, ¿sí? Entonces, cuando este cierre prematuro de las suturas ocurre en la niñez, la cabeza se deforma, ¿sí? Y se habla de sinostosis craneal. Y bueno, habrá varias formas en que se presenta esta sinostosis. La sindesmosis nos dice que eh, entre las estructuras que forman la articulación, hay tejido conectivo denso también, irregular. Pero es mayor la cantidad de tejido denso, irregular que hay. ¿Por qué? Porque los huesos que están formando una articulación están más separados, ¿no? Más amplios. Entonces tiene que haber una mayor cantidad de tejido conectivo. Y como tal, existe un movimiento limitado, ¿sí? Por lo tanto, se dice de que la sindesmosis, por los movimientos que pueda tener, se dice que son anfiartrosis. A ver, a modo de ejemplo, tenemos que cuando los huesos están considerablemente separados, como es en el caso del antebrazo, por ejemplo, la separación entre el radio y el cúbito, el radio en posición lateral y el cúbito en posición medial, el espacio que queda entre ellos, el espacio interóseo, está conteniendo a un tejido conectivo denso, ¿sí? Un tejido conectivo denso que va a constituir una membrana, en este caso como una membrana, ¿no? Entonces se habla de una membrana interósea. En este caso, por ejemplo, entre estos dos huesos que forman el antebrazo, es posible que se realicen dos movimientos, que es la pronación y la supinación, ¿no? La pronación, llevar la palma de la mano hacia atrás, y la supinación, llevar la palma de la mano hacia adelante. Pero son movimientos que van a tener un límite. Algo parecido, ¿sí? Algo parecido ocurre a nivel de la pierna, en donde vamos a tener como soporte óseo a la tibia en posición medial y al peroné en posición lateral. El espacio interóseo entre ellos va a estar cubierto por una membrana de tejido conectivo denso, ¿sí? De tejido conectivo. Pero aquí sí los movimientos van a ser limitadísimos, ¿no? Limitadísimos. No tanto como sí puede ocurrir a nivel del antebrazo, donde el cúbito puede deslizarse sobre perdón, el radio puede deslizarse sobre el cúbito, ¿no? Para la pronación y para la supinación. Acá no podemos hacer eso, ¿no? El peroné no se desliza sobre la tibia, ¿no? Entonces, acá sí el movimiento es más limitado. Pero ahí observamos una membrana también, una membrana interósea. Y aquí otro tipo de articulación fibrosa es la llamada confosis. Esta es una articulación que la vamos a encontrar exclusivamente entre el diente y el hueso alveolar que lo va a contener. Entonces se dice que es una articulación dento-alveolar. No es una articulación dento-alveolar. Y se dice que es como una gonfosis porque la raíz del diente o las raíces de los dientes, si tienen varios,
parecen unos clavos que se van a incrustar dentro del hueso, ¿no? Esa es la denominación de gonfosis, ¿no? Por la forma que tiene. Pero entre los huesos, entre los huesos y entre el diente, ¿sí? Habrá algo, un tejido conectivo denso también, ¿no? Un tejido conectivo denso. Y en este caso especial, ese tejido conectivo denso que une el diente con el hueso alveolar es o recibe el nombre de ligamento periodontal, ¿no? De ligamento periodontal, ¿no? Obviamente aquí el espacio es más pequeño, ¿no? No es como entre el espacio interóseo entre el radio y el cúbito, por ejemplo, ¿no? Acá el espacio es pequeño, máximo de 0.8 a 0.9 milímetros en las partes más amplias a nivel del ápice, pero es un tipo de articulación. En relación a las articulaciones cartilaginosas, es decir, aquellas que van a tener cartílago entre las estructuras duras que la conforman, las articulaciones cartilaginosas tampoco tienen una cavidad sinovial y los huesos están unidos por tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especial. Ya lo mencioné, como lo es el hueso y como lo es el tejido sanguíneo. Entonces puede haber cartílago hialino o puede haber cartílago fibroso. ¿No? Movimientos limitados, razón por la cual se le considera también anfiartrosis. Y pueden ser de dos tipos. Una que se conoce como sincondrosis y una que se conoce como sínfisis. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de cartílago que existe entre las superficies óseas. Si hablamos de sincondrosis, decimos que es una articulación cartilaginosa donde los huesos están unidos mediante el cartílago ya lino, ¿no? Mediante cartílago ya lino. Un ejemplo, viene a ser la llamada metáfisis o placa epifisaria que se encuentra en los huesos largos de jóvenes o de personas que están todavía en proceso de crecimiento. Y justamente esta metáfisis, esta placa epifisaria, es cartílago hialino que se encuentra entre la epífisis de un hueso largo y la diáfisis, ¿no? Y que va a ser una zona de crecimiento, hasta que finalmente la persona adquiere su crecimiento completo y entonces desaparece el tejido cartilaginoso, se osifica y ya no queda resto de cartílago. Pero hay otras partes de nuestro cuerpo en que sí vamos a tener eh, cartílago, ¿no? Cartílago hialino. Por ejemplo, los cartílagos costales, ¿no? Los cartílagos costales están uniendo, por un lado, a las costillas y por el otro lado, por ejemplo, en este caso, al esternón, ¿no? Al hueso esternal. Entonces, estos están constituyendo unas articulaciones también llamadas articulaciones de sincondrosis. Y en el caso de la sindesmosis, son articulaciones cartilaginosas en la que los huesos que forman el cartílago están unidos por cartílago fibroso o fibrocartílago, que es un cartílago mucho más duro y mucho más resistente que el cartílago hialino. Bueno, la diferencia va a estar en la parte histológica, porque la composición eh, del cartílago hialino tiene abundante colágeno tipo 2, mientras que en el fibrocartílago hay más presencia de colágeno tipo 1, que es más resistente a las presiones, ¿no? Entonces, estas zonas, estas sindesmosis, son zonas donde hay una mayor presión, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una mayor resistencia. Por ejemplo, a nivel de los discos intervertebrales, ¿no? Ahí hay cartílago fibroso, hay fibrocartílago.
por ejemplo, ¿no? Sobre todo en lo que se conoce como el anillo fibroso de este disco articular, porque la parte central es una zona más blanda, más delicada, que se conoce como el núcleo pulposo, pero por afuera es el anillo fibroso constituido por cartílago fibroso. Otro lugar es a nivel de la sínfisis púbica, que es el lugar donde se articula el hueso coxal de un lado con el hueso coxal del otro lado, ¿no? A este nivel. Entonces ahí hay. Y las sindesmosis también son articulaciones anfiartrósicas, tienen poco movimiento, poca movilidad, ¿sí? Entonces, de esas dos formas se puede clasificar las articulaciones cartilaginosas. Y luego tenemos a las articulaciones sinoviales, ¿sí? Las articulaciones sinoviales, ¿qué van a tener entre las superficies articulares? Va a haber líquido sinovial, ¿sí? Llamado así, que va a favorecer la amplia movilidad que van a tener las articulaciones sinoviales y que en razón a esa amplia movilidad se les suele denominar articulaciones diartrósicas, ¿no? Articulaciones diartrósicas. Entonces, si hay un líquido, va a haber un espacio donde está ese líquido, que se llama cavidad sinovial o cavidad articular. Y si hay un líquido entre las superficies que forman una articulación sinovial, entonces es obvio que tiene que haber otras estructuras que permitan que ese líquido permanezca en ese espacio interarticular y no se derrame o no se pierda. Además, también habrán elementos que sirvan para formar, para producir ese líquido sinovial y también reabsorberlo. Entonces, en una articulación sinovial o diartrósica encontraremos los elementos clásicos de una articulación, por ejemplo, una cápsula articular. La cápsula, tejido que tiene dos partes, una parte externa y una parte interna. La parte externa de la cápsula articular es tejido conectivo denso y regular, que cubre todos los elementos que van a formar la articulación. ¿Sí? La parte interna de la cápsula articular es la llamada membrana sinovial. Esa membrana sinovial, tejido conectivo laxo, ¿sí? Y epitelio plano, simple, se encarga de secretar el líquido sinovial. ¿No? ¿Qué otro elemento más? Un cartílago articular. El cartílago articular es un cartílago hialino que cubre las superficies óseas que participan de la articulación. ¿Sí? Por ejemplo, cubrirá de repente la cabeza del húmero, cubrirá tal vez la cavidad glenoidea eh, de la escápula, ¿sí? Entonces, cubre este cartílago articular las partes del hueso que participan directamente de la articulación. Una cavidad, la cavidad articular, que contiene líquido sinovial, y para reforzar y limitar estas articulaciones sinoviales diartrósicas existen ligamentos. Ya dijimos que los ligamentos también son tejidos conectivos que unen un hueso con otro hueso. En este caso sirven, repito, para reforzar y para limitar los movimientos de una determinada articulación. ¿Cómo se clasifican estas articulaciones sinoviales diartrósicas? Bueno, para empezar, tengamos en consideración que tienen amplios movimientos. Pero ¿cómo se clasifican? Se van a clasificar principalmente por la forma que van a tener las partes que forman la articulación y también por los movimientos que pueden hacer, ¿sí? Por los movimientos que pueden hacer. En la clase anterior, el profesor Javier les habló de planos y les habló de ejes, ¿sí? Justamente los movimientos se dan en estos planos y en estos ejes, ¿sí?
Si el movimiento ocurre en un solo eje, ¿sí? Se dice que son movimientos uniaxiales. Si ocurre en dos ejes los movimientos, se dice que son movimientos biaxiales. Y si ocurre en tres ejes los movimientos, se dice que son movimientos multiaxiales, ¿no? Entonces, estas articulaciones sinoviales pueden ser, de acuerdo a su movimiento, uniaxiales, ¿sí? Biaxiales o multiaxiales. También destaquemos algo. En cada eje se pueden realizar dos movimientos. Por ejemplo, si hablamos del eje transversal, ¿sí? El eje transversal es el eje que va a atravesar perpendicularmente al plano sagital, ¿sí? Entonces, el movimiento o los dos movimientos que pueden ocurrir sería el de flexión y extensión. ¿En qué eje se da eso? En el eje transversal. ¿En qué plano? En el plano sagital, ¿sí? Y así podemos ir nosotros viendo. En el caso de que los movimientos se den en dos ejes, entonces hablaremos de 4 movimientos. Y en el caso de los movimientos multiaxiales, de las articulaciones, perdón, multiaxiales, se darán en total 6 movimientos. Y esos 6 movimientos, si los unimos, harán lo que es la circunducción. O sea, como dar la vuelta, como girar, por ejemplo, el miembro superior alrededor de algo. Entonces, veamos, decíamos que estas articulaciones, ¿no? Se clasifican en base a la forma de las partes que participan y también en relación a si los movimientos ocurren en un eje, en dos o en tres ejes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, por ejemplo, si destacamos la forma de las partes que participan en la articulación, una articulación sinovial puede ser catalogada como una artrodia, como una articulación trocoide, como una articulación troclear, como una articulación condilia, como una articulación en silla de montar o como una articulación llamada enartrósica. A ver, destaquemos algunos aspectos de cada uno de estos tipos de articulaciones sinoviales. Por ejemplo, la artrodia. La artrodia se da entre dos superficies planas. Y el movimiento es principalmente un movimiento de deslizamiento, ¿sí? Acá no se puede hablar tanto de ejes, ¿no? Porque solamente es como se juntaran y que podrían desplazarse. Por ejemplo, las articulaciones intercarpianas. Acá tenemos las dos hileras de huesos cortos, es decir, ya nos imaginamos que tienen más o menos una forma cúbica, ¿no? No son cubos perfectos, obviamente, ¿no? Pero sí podemos encontrar 6 caras en ellas. Entonces, son articulaciones artrodiales, ¿no? Por ejemplo, esta superficie plana, este es el hueso semilunar, este es el hueso grande. Entre ellos se puede producir un desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Un desplazamiento. Estas serían las articulaciones intercarpianas. Las intertarsianas son las del pie. También destacamos la articulación acromio-clavicular y algunas articulaciones de la columna vertebral, sobre todo en las que participan las carillas, ¿no? Las carillas articulares. A ver, por ejemplo, aquí tendríamos una articulación entre la clavícula por un lado y el acromio por el otro lado. El acromio es una parte de la escápula, ¿no? Entonces ahí se está dando la articulación acromio clavicular. Entonces las dos superficies son relativamente planas o podría ser ligeramente convexas ambas, ¿no? Pero generalmente son planas. Entonces ahí esta es una articulación acromio clavicular. Fíjense, fíjense de que en esta, ¿sí? Así sea una articulación pequeña,
igual encontramos todos los elementos de una articulación sinovial. Cápsula que la envuelve y que evita de que se derrame, digamos así, o se salga el líquido sinovial. Por dentro de esta cápsula habrá una membrana sinovial que produce líquido y las partes de estos dos huesos que participan en la articulación estarán cubiertos por cartílago hialino. ¿Sí? Entonces, y en este caso, por ejemplo, esta articulación está reforzada por estos dos ligamentos, ¿sí? Que está entre la apófisis coracoides y la clavícula, o entre la apófisis coracoides y el acromio, ¿sí? Entonces, córaco clavicular, ¿sí? Córaco acromial. Son ligamentos que sirven para reforzar a esta articulación artrodial. Después tenemos, por ejemplo, las articulaciones que se conocen como trocoides, ¿sí? Estas articulaciones son uniaxiales. Acá sí ya podemos hablar de un solo eje, ¿sí? Que actúa como una especie de pivote alrededor del cual puede girar algo, ¿no? Entonces, en este caso, el eje permite dos movimientos, ¿no? El de rotación. Puede ser una rotación lateral o una rotación hacia medial, ¿sí? Alrededor de un eje longitudinal. El ejemplo clásico es esta articulación que se da entre el atlas, la primera vértebra cervical, y entre el axis, la segunda vértebra cervical. Pero específicamente entre el arco anterior del atlas, el diente del axis, y aquí ya faltaría un ligamento, ¿no? El ligamento transverso del atlas. Entonces, ahí se va a dar esa articulación. Entonces, ¿qué va a poder? Esta apófisis del axis, apófisis odontoides del axis, actúa justamente como esto, ¿no? Como un eje. Y el atlas actúa girando hacia un lado o hacia el otro lado, ¿sí? En este caso hablamos de lateralidad izquierda o lateralidad derecha, por ejemplo, ¿sí? La cosa es que gira. Ese es un ejemplo clásico. Otro ejemplo clásico también lo podemos encontrar a nivel de la articulación radiocubital proximal, entre la cabeza del radio y, bueno, una superficie articular del cúbito, ¿no? La superficie radial del cúbito, que permite justamente rotar esta cabeza en esa articulación, haciendo finalmente el movimiento de pronación o de supinación. Entonces, por eso como ejemplos está esta articulación atlantoaxoidea y esta articulación radiocubital proximal. Hay articulaciones sinoviales que se conocen como trocleares también, ¿sí? En este caso, las superficies o la forma de las superficies que participan una es cóncava y otra es convexa, ¿no? Una es convexa y la otra es cóncava. También es una articulación uniaxial, pero aquí, siendo uniaxial, no va a permitir la rotación, ¿no? En el otro permitía porque era uniaxial, pero el eje era el eje longitudinal. Aquí es uniaxial, pero el eje es el eje transversal, ¿sí? Por eso, permite movimientos de flexión y extensión. ¿De quién? Del antebrazo, ¿no? La flexión o extensión del antebrazo. En la rodilla también encontramos este tipo de articulación, ¿no? Es una articulación sinovial troclear. Obviamente, estas articulaciones, tanto del codo como de la rodilla, son articulaciones mucho más complejas, mucho más desarrolladas, ¿no? Pero igual son articulaciones uniaxiales, que permiten, por lo tanto, dos movimientos, flexión y extensión, en este caso, de la pierna, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos estas dos bolas grandes, que son cóndilos, ¿no? Los cóndilos del fémur, y estas dos superficies acá, que son las cavidades glenoideas del
de la tibia, ¿no? Entonces, una superficie convexa, una superficie cóncava o ligeramente cóncava, ¿sí? Entonces, bueno, además hay otras estructuras, pues por supuesto, ¿no? Luego, hay otra articulación sinovial, que es la articulación condilia. Esta articulación es una articulación sinovial biaxial, ¿no? Es una articulación biaxial, dice, también llamadas elipsoides, ¿no? También llamadas elipsoides por la forma en que a veces tienen estas superficies condilias. Igual, las superficies, alguna es convexa y la otra es una cavidad. Como ejemplo, tenemos la articulación radiocarpiana. Entonces, aquí tenemos la articulación radio, la parte distal del radio, con dos huesos de la primera hilera del carpo, que son el escafoides y el semilunar. La articulación radiocarpiana, la famosa articulación de la muñeca, ¿no? Entonces, aquí se va a poder producir dos movimientos. Uno en el eje transversal. En el eje transversal, que es el eje que atraviesa perpendicularmente al plano sagital. Entonces, ahí voy a producir la flexión o extensión de la mano, ¿sí? Pero también se puede producir el movimiento en el eje antero-posterior que atraviesa perpendicularmente al plano frontal, ¿no? Al plano frontal. Entonces, imaginémonos una flecha que atraviesa acá. Entonces, ese eje permite mover la muñeca, o sea, la mano, hacia afuera, o sea, una abducción, o hacia adentro, o sea, una aducción, ¿no? Abducción, aducción. Por eso tiene dos ejes de movimiento. O sea, es una articulación biaxial y por lo tanto permite cuatro movimientos. Y hemos dicho flexión, extensión de la mano y abducción y aducción también de la mano. Y en lo que nos toca a nosotros, tenemos aquí a la articulación, ¿qué pasó? A la articulación temporomandibular. La superficie convexa estaría constituida por el cóndilo de la mandíbula y la superficie cóncava estaría constituida por la cavidad glenoidea o fosa mandibular del temporal, que es parte del temporal, ¿sí? Entonces, igual es una articulación biaxial, ¿no? Cuando abrimos y cerramos la boca es como si estuviéramos haciendo una flexión o eh, extensión, ¿no? Al abrir y cerrar la boca. Y cuando movemos la mandíbula de un lado para el otro es como si estuviéramos haciendo una abducción o una aducción, sino que acá van a tener movimiento, van a tener nombres más específicos eso, ¿no? No decimos abducción ni aducción, no decimos flexión ni extensión, decimos apertura o cierre, protrusión o retrusión, lateralidad derecha o lateralidad izquierda, ¿no? Pero la cosa es que se da en dos ejes esos movimientos. Hay también dentro de las articulaciones sinoviales una que se conoce como silla de montar. También es una articulación biaxial, ¿sí? Que se le conoce como articulación celar también, ¿sí? Igual acá hay superficies que tienen una concavidad o una convexidad, pero aquí estos dos elementos encajan cual si fuera una silla de montar, como cuando el jinete monta a un caballo en su montura, ¿sí? Por ejemplo, la articulación entre el hueso trapecio y el metacarpo. Aquí tendríamos, por ejemplo, acá, este es el trapecio, y es un hueso de la segunda hilera de la muñeca, y este es el primer metacarpiano, o sea, el metacarpiano del dedo pulgar. Entonces, fíjense cómo una superficie cóncava y convexa a la vez, igual esta superficie cóncava y a la vez convexa, ¿no? Encaja como si fuera una silla de montar.
Igual acá también, en esta articulación que se da entre el extremo medial de la clavícula y el borde superior del manubrio del esternón, ¿no? Es una articulación también sencilla de montar, ¿no? Una superficie cóncava en sentido transversal, convexa en sentido anteroposterior. Encaja con otra superficie, ¿no? Que tiene obviamente igual, pero en sentido contrario, ¿no? La cosa es que encajan cual silla de montar, ¿sí? Y finalmente, dentro de las articulaciones sinoviales tenemos a las articulaciones llamadas enartrósicas. Estas están constituidas, o los elementos que forman parte de ella, tienen una forma esférica o casi esférica en su totalidad y van a encajar dentro de unas fosas profundas o cavidades y por lo tanto van a tener la posibilidad de hacer movimientos más amplios y más variados. Por eso se les conoce como articulaciones multiaxiales, ¿sí? Por ejemplo, la articulación, esta es la articulación, ¿no? La articulación escápulo-humeral. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula y esta es la cabeza del húmero. Entonces aquí, esta es una articulación, por ejemplo, multiaxial, ¿no? Entonces, se va a producir movimientos de flexión, extensión del brazo, movimientos de abducción o aducción, también del brazo, y también vamos a poder rotar, ¿no? La rotación interna o medial y la rotación externa o lateral del brazo o del húmero, si se quiere también, ¿no? Entonces, como tiene esa posibilidad de hacer esos movimientos en los tres ejes espaciales, entonces tiene la posibilidad de hacer 6 movimientos. Ya lo dijimos, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Y si juntamos todos esos movimientos en un movimiento continuo, lo que se hace es una circunducción. Y del mismo modo también, aunque con menor amplitud, sin embargo, también en la articulación coxofemoral, en la que participa la, la cavidad cotiloidea del hueso coxal y la cabeza del fémur, también, repito, con un poco de menor amplitud o facilidad, también ocurren los movimientos en los tres ejes espaciales y por lo tanto en los tres planos que se mencionaba la semana pasada. Es por eso que el miembro inferior, en este caso la parte que corresponde al muslo, donde está el fémur, pues se puede flexionar y extender, abducir, aducir y rotar hacia adentro o hacia afuera. Y repito, si juntamos esos 6 movimientos dándole continuidad, es como hacer un giro con el pie, ¿no? Con la extremidad inferior, ¿no? La circunducción. Entonces, es por eso que estas articulaciones sinoviales tienen multitud o mayor amplitud de movimientos, ¿no? Pero destacando igual que dentro de ellos, a pesar de tener amplitud de movimientos, no todos pueden hacer los movimientos en los tres ejes espaciales. Por eso hay articulaciones uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Bueno, con esto estamos terminando la sesión del día de hoy. ¿Sí? Creo que era la última articulación. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir. Y entonces terminamos. Agradezco la atención que hayan podido prestar a la clase del día de hoy. Eso sería todo entonces, Javier. Y ya será hasta el día lunes. Creo que también me toca hacer tejido, sistema muscular.
Correcto, Willy, muchas gracias. Sí, efectivamente el día lunes. Creo que hay una pregunta, me parece. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Alguna pregunta? A ¿Sí? ver. ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Entonces el día lunes a las 8 de la noche, la misma hora y el mismo medio, el Google Meet, el mismo vínculo también, el mismo link, por favor. Entren a su Classroom, ahí está el link y es el mismo que estamos usando en todas las clases que estamos teniendo. Y ahí tocaría con el doctor Cárdenas el día lunes, creo que es músculos, ¿no, Willy, me parece? Sí, sí. Efectivamente. Y Sistema luego el muscular. día, exactamente, y el día miércoles con Carlos Temoche les tocaría a cardiovascular y finalmente la última clase del viernes sería conmigo lo correspondiente al sistema nervioso. Muy bien, muchas gracias al doctor Willy, a ustedes también por su participación y estamos en contacto y que tengan buenas noches. Gracias. Muy bien. Nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego.